Hoy comenzó el primer paro que el campo, el sector agropecuario, el que produce los alimentos que comemos, que ingerimos durante toda nuestra vida. Importante sector en la economía argentina, por otro lado, exportador, que trae dólares en serio al país. Comenzó por primera vez en muchos años un paro general de 3 días. Por primera vez también, por supuesto, en el gobierno de Alberto Fernández. Esto fue a propósito de una prohibición que dictó el gobierno para exportar maíz. Anoche, ya sobre el filo del comienzo del paro, el gobierno retrocedió parcialmente y permitió que se exportaran algunas toneladas de soja, algunos miles de toneladas de soja, pero no libertad de exportación del maíz, pero no libertad total de exportación del maíz. De este tema vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, y con el presidente de CRA, Jorge Chemes. Buenas noches. La primera pregunta que les quiero hacer es si ustedes entienden por qué el presidente Alberto Fernández levantó parcialmente recién anoche, a última hora, esa decisión de impedir la exportación de maíz. Buenas noches, Joaquín. No terminamos de entenderlo y mucho menos de hablarlo, ¿no? Porque no hemos tenido oportunidad en todos estos días de tener referencia ni con el ministro ni con ninguna funcionario de gobierno. Primero, para entender por qué se tomó la medida original, ¿no? Porque no tiene razonabilidad económica de ninguna naturaleza, ¿no? Es decir, se argumentaba que faltaba maíz y se explicó ya muy públicamente que hay más de 8 millones de toneladas disponibles de maíz. Una parte tiene que ir al consumo interno y alcanza con máximo 3 millones de toneladas, el resto tiene que ir a la exportación. Entonces maíz no falta, entonces no se entendía la medida. Si lo que se pretende es con, digamos, esas 5 o 6 millones de toneladas que quedan capturadas en el mercado interno, que no se exportan, buscar que baje el precio del maíz, por eso también una resistencia muy grande de los productores, en el sentido de que le estamos transfiriendo nuestro precio, digamos, a otros eslabones de la cadena. Bueno, si hubieran pretendido eso para bajar los precios de la canasta, del pollo, tampoco, ¿no? Porque si hubiera aumentado el 50% el maíz, no se explica, digamos, un aumento de precio de más del 10% en promedio, entre el 5 y el 15%, ¿no? Entonces, tampoco viene por ahí. Entonces, no tiene razonabilidad económica, hay que mirarlo con una lectura política, entendemos, ¿no? Entonces, de esa naturaleza, lo de anoche me parece que claramente, digamos, también tenemos una lectura Pero política. ustedes lo entienden como una provocación, como que el gobierno recién se enteró ayer que había un paro del sector agropecuario, no sé, ¿cómo? Yo creo que sí. Le diría de que desde CRA tenemos la visión de que es una movida política, si le podemos llamar así. Inclusive porque los primeros días daba la impresión de que íbamos camino a poder dialogar, conversar y llegar. Los primeros días después de la prohibición. Exactamente. Sobre todo de mediados de la semana pasada yo le diría que íbamos en camino a poder entablar un diálogo. Y lamentablemente ese diálogo se cortó. Y a partir de ahí llegamos a las 0 horas de anoche o a las 24 del día anterior, donde anuncian esta medida que en realidad es inentendible, tal cual lo planteaba Daniel, ¿no? Sin duda. ¿Ustedes creen que lo de la soja es el principio de algo más importante que abarque a otros sectores del universo agropecuario? Y bajo la lectura política que hay que hacer de las cuestiones, aparentemente podrían venir más cuestiones. Por eso, digamos, también está tan movilizada la gente, ¿no? Y tan enojada la gente, ¿no? Porque, digamos, la rémora de lo que ya pasó, porque todo esto ya pasó, Joaquín, ya se probó, digamos, este camino, y lo que logramos fue destruir valor del campo y de Argentina en general, ¿no? Y con una situación bastante parecida, ¿no? Donde, Cuando usted dice ya pasó, ¿se refiere a la guerra del 2008? Claro, 2006, 2007, 2008, que termina, digamos, con ese conflicto, y lamentablemente después de ahí, digamos, siguió, digamos, la enemistad del kirchnerismo con el campo, y por supuesto, digamos, siempre medidas contra, digamos, el sector, ¿no? Pero digo, va a recordar cuando tuvimos prácticamente la menor producción de trigo de la historia de Argentina, de 100 años de historia. Que también se habían puesto trabas al trigo. Claro, al trigo. ¿No? Lo mismo con la carne, que no sé, en medio del mundial, cuando teníamos que ganarnos la confianza de los alemanes, que son muy buenos compradores de carne argentina, les suspendimos las exportaciones y los dejamos en banda, cosa que estamos haciendo nuevamente ahora, ¿no? Entonces, ¿también con la carne ahora? No, ahora no, digo, pero con la restricción de vender maíz, es decir, Argentina en esta pandemia ha podido
tomar un protagonismo en los mercados internacionales importante, siendo un proveedor confiable, porque pudimos, a pesar de la pandemia, cosechar, transformar, cargar buques, mandarlos a destino. Pero si de un día para otro tomar una medida donde el gobierno, digamos, impide exportar, me parece que se pierde rápidamente la confianza en los mercados, ¿no? Chemes, ¿usted cree que, digamos, esta situación empieza a parecerse a la famosa guerra del campo, que todo el mundo se acuerda, en el 2008? Tiene aristas muy similares. Obviamente le diría que 12 años después es otro país, son algunas situaciones bastante diferentes, pero la problemática política y yo le diría que esa idiosincrasia de intervención en los mercados y esa necesidad que tiene el gobierno de manejar los precios y sentir que de alguna forma dirige todo lo que es el comercio agropecuario es exactamente el mismo. No tenemos diferencia. En aquellas épocas luchábamos con una situación muy similar en este aspecto, ¿no? Por eso insistimos en que si bien el problema es del maíz hoy y el problema es, la solución es el tonelaje, lo que discutamos, lo más preocupante es la idiosincrasia que tiene este gobierno del intervencionismo, del manejo del negocio agropecuario y de estar siempre atento a que no se le salga nada, que no se le dispare nada de las manos, ¿no? ¿Ustedes esperaban otra relación con Alberto Fernández? Bueno, fuimos cuando era candidato a la Comisión de Enlace a verlo con un programa que tenemos escrito y que tenemos analizado desde la Comisión de Enlace de Política Agropecuaria, con la cual nosotros estamos seguros, digamos, de que Argentina despega de la mano del campo, ¿no? Con ese programa agropecuario. Fuimos a verlo y él dijo, capítulo pasado, el 2008, no tenemos que repetir esa historia, vamos a dialogar, les voy a consultar, no se van a tomar este tipo de medidas intervencionistas, se lo preguntamos específicamente, volver al mundo. Entendió que había también una presión fiscal alta y que había que hacer algo con esto, por supuesto nada con las retenciones, pero digamos, entiendo que hay que trabajar ese tema, o sea, eran una cantidad de cuestiones. Cuando fuimos a verlo como presidente, nuevamente, digamos, el mismo mensaje, ¿no? Pero después, los hechos, porque digamos, hoy estamos hablando puntualmente del maíz, pero digamos, durante todo este año hemos tenido una cantidad de hechos que hace que también haya un enojo muy grande, ¿no? Vicentín fue un paso atrás muy grande respecto, digamos, a las señales que necesitamos para poder, digamos, seguir y despegar en las inversiones que tenemos que hacer en el campo, ¿no? Después vienen las usurpaciones, después tenemos una cantidad de leyes que se están tratando y que se han aprobado que verdaderamente son impedimentos a producir. Y podríamos nombrar una cantidad de cuestiones que, digamos, restricciones en el Banco Nación a quien tiene soja respecto a la financiación, problemas con diferencial de tipo de cambio, bueno, aumentos de derechos de exportación, ¿no? Las primeras medidas. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que indican todo lo contrario. Déjenme hacer una última pregunta a los dos. ¿Ustedes creen que esto va a durar 3 días o se puede extender el paro? En realidad es difícil saberlo. Si tengo que contestarle por la voluntad del productor, el productor está muy enojado, además está desconcertado porque nota de que el gobierno pone mucho más énfasis en pelear con el campo que en sentarse a tratar de generar una estrategia que dé crecimiento, ¿no? Y esto, además de desconcertarlo, lo desmoraliza y lo lleva a una situación bastante conflictiva. Pensamos, por lo que estamos viendo, que los productores están queriendo continuar con esta medida, obviamente cambiarla o transformarla, pero la necesidad es que lo escuchen y que se sepa la realidad de lo que está pasando con el campo y con este gobierno, que como dijo bien Daniel, si tomamos un cronograma, desde que asumieron, vienen instalando temas que generan conflicto y que generan un escenario de discusión, de problemas. Lo vamos a trabajar nosotros en la Comisión de Enlace, por supuesto, y lo que acaba de decir Jorge es tal cual, ¿no? La gente está enojada y demás. Lo que tenemos que entender también es la situación general del país, no solo, digamos, con la pandemia, sino, digamos, el arrastre que traemos de un nivel de pobreza enorme y de problemas, digamos, latentes que realmente preocupan, y fundamentalmente, además, tenemos que también meterlo dentro de lo que es un escenario de un plazo, ¿no? De un plazo que todavía tenemos que seguir, digamos, con esta administración de gobierno trabajando, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo para que, digamos, de alguna manera, el reclamo, que es lo que nosotros buscamos, se escuche y tenga soluciones. Le agradezco a los dos que ya han estado acá. Por favor, muy amable, gracias.